Queridos amigos, la tercera frase o expresión de Jesús en la cruz está dirigida en primer lugar a su Madre Santísima. Fíjense de este dato, de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, 3 son dirigidas a su Padre y una a su Madre de la tierra, la Santísima Virgen María. Recuerden que al lado de nuestro Señor Jesucristo en la cruz estaba su Santísima Madre y Juan, el discípulo amado. Los otros discípulos de Jesús no es que se fueron para su casa, también estaban viviendo ese momento, pero más atrás, por temor. Pero hubo una actitud completamente distinta de parte de su madre y de parte de Juan, el discípulo amado, y también de María Magdalena. Decidieron acompañar a Jesús más de cerca hacia el momento de su muerte, hacia el momento de su tránsito de este mundo al Padre. Cuando Jesús está terminando sus días en la tierra, contempla la figura de la Santísima Virgen María. Y este dato es interesantísimo, ¿no? Porque recuerden ustedes que la primera criatura que Jesús vio cuando nació fue su madre. Y la última criatura que Jesús vio en la tierra al momento de morir también fue su madre. O sea que la Santísima Virgen María se nos presenta en el Evangelio como un marco referencial de la vida de Cristo. La vida de Cristo en la tierra comienza con María, la vida de Cristo en la tierra termina con María. Y Jesús realizó su primer milagro gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María. Y Jesús realizó su último milagro también bajo la intercesión de la Santísima Virgen María. El milagro del perdón de los pecados, el milagro más lindo, el más fuerte, el más poderoso. María estaba allí acompañando a su hijo mientras redimía y mientras perdonaba la culpa de toda la humanidad. Por eso es que la presencia de María en la cruz es intencional, no es casual, responde a un plan divino. Recuerden que cuando Jesús nació a los 40 días y la Santísima Virgen María con San José presenta a su hijo en el templo, Simeón da una profecía a la Virgen. Este niño está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, será como una bandera discutida, pero a ti su madre una espada atravesará tu alma. 40 días de nacido y hay una profecía. El Espíritu Santo coloca en labios de Simeón un destino trágico para María. Una espada atravesará tu alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Fíjense que aquí en el Evangelio de Lucas nuevamente se nos habla del alma, no del corazón de María. El alma de María, es decir, su persona fue desgarrada de dolor cuando su hijo agonizaba, moría en la cruz. María está al pie de la cruz como intercesora de la humanidad. Y por eso cuando Jesús muere, mientras agoniza, contempla el rostro de su madre, tierno, sufriente. Y Jesús se dirige a la Virgen y le llama mujer. ¿Por qué le llama mujer? ¿Por qué no le dice mamá, madre, María? Porque esta expresión era común en la época de Cristo de un hijo para relacionarse con su madre. Es una forma cultural semita, no es un trato despectivo. Por otro lado, esta palabra mujer en labios de Jesús en el Evangelio de San Juan aparece con M mayúscula. Aquí cambia todo, porque no es una mujer común, sino la mujer, es decir, la nueva Eva, la madre de todos los vivientes. Es decir, que el error de la primera mujer fue reparado por la segunda mujer. Así como entró el pecado por culpa de una mujer, por la obediencia de otra mujer, nos vino la salvación.
Porque María, al obedecer fielmente a Dios Padre, hizo posible la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, que Jesús también salvara a la humanidad, porque a ella le toca educarlo, acompañarlo, exhortarle. Le tocó enseñarle a caminar, le dio de comer, lo atendió en cada una de sus necesidades. Imagínense esa mirada de Jesús desde la cruz, cuando ve a la Virgen y sabe todo lo que la Virgen representa para él. María tuvo en su vientre a Jesús durante 9 meses, lo trajo al mundo, lo cuidó y lo acompañó a lo largo de 33 años. Ningún discípulo, ni José, su padre adoptivo, estuvo tan cerca de su corazón como María. Entonces Jesús sabe que cuando Él muere en la cruz, su madre va a desempeñar un lugar único en la historia de la redención, en la historia de la relación de Dios con la humanidad. Y por eso se dirige a ella y le dice mujer. Es decir, la nueva Eva, la madre de los vivientes, la mujer que coopera con el Redentor. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Yo quisiera detenerme en esta expresión, ¿no? Porque muchas veces se ha dicho que cuando Jesús moría en la cruz, no quería dejar a su madre sola. Y por eso le pedía a Juan que la acompañara y cuidara de ella, sin quitar ningún elemento histórico a ese dato, porque seguramente Juan vivió con la Virgen y estuvo en Éfeso, en Turquía, viviendo con ella, primero en Jerusalén y luego en Turquía, pero sin quitar ningún elemento a ese dato. La forma en que esto está redactado en el Evangelio es de otra manera. Jesús no se está dirigiendo tanto al discípulo, sino a la madre. Jesús le está diciendo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. O sea, que le está pidiendo a la Virgen que acoja como hijo suyo al que había sido el discípulo por antonomasia suyo, San Juan. Y yo me pregunto, ¿es que San Juan no tenía mamá? ¿Era huérfano? Por supuesto que no. Más aún, la mamá de Juan era discípula de Cristo. Más aún, estaba al lado de Juan cuando Jesús moría en la cruz. Salomé. Y Jesús le dice a la Virgen, ahí tienes a tu hijo. Hay que destacar más esta expresión que la otra, cuando Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Lo más importante no es que Juan cuida de María, sino que María cuida de Juan. Léanlo, medítenlo. Jesús está pensando no cómo queda María, sino cómo queda Juan, el discípulo amado, cuando él muere en la cruz. Necesita una madre. Pero es que su mamá no había sido buena con él. Por supuesto que sí, era discípula de Cristo. Pero es que el vacío que Jesús está dejando en el corazón de Juan, solo lo puede llenar María, su nueva mamá, la mamá espiritual de ese momento en adelante para Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús muere en la cruz, inaugura el apostolado de la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María sobre todos los creyentes y sobre toda la humanidad. Jesús muere en la cruz el Viernes Santo, pero el Viernes Santo se inaugura la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María, madre de todos los seguidores de Cristo y madre de toda la humanidad. Jesús le pedía a su madre que acogiera en su corazón inmaculado a sus seguidores, a sus discípulos. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Yo muero en este momento y cuando yo muero, tú comienzas ahora otro rol. Tú comienzas a ejercer una intercesión particular por todos los que han creído en mí y me han seguido a mí. Entonces la Virgen abre su corazón hacia Juan, que representa la colectividad de todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. María entonces comienza su oficio espiritual, maternal,
sobre la iglesia. Aquí hay que subrayar otro particular, ¿no? Que según el Evangelio de San Juan, el nacimiento de la iglesia se da en el momento que Cristo muere en la cruz. A diferencia de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, que San Lucas ve el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. No es que una cosa contradiga a la otra. El Catecismo de la Iglesia Católica, junto con los padres de la iglesia, afirma que la iglesia nace el Viernes Santo, pero recibe la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, 50 días después de Pascua, pero nace. Cristo da a luz a la iglesia el Viernes Santo. San Juan subraya que cuando Jesús muere en la cruz, de su costado abierto sale la sangre y el agua. Sangre que es la vida, el agua que purifica, como le dice el Señor a Santa Faustina Kowalska en su diario, purifica las almas. Ahora, fíjense que cuando nace la iglesia del cuerpo herido, del costado de Cristo, Cristo es el nuevo Adán, y de esa sangre y agua que brota del costado de Jesús, al lado de él está la nueva Eva, la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Ella es la madre de esa sangre y de esa agua, es la madre de la iglesia. No me digan ustedes que María no es la madre de la sangre de Jesús, sería una verdadera herejía. María es la madre de la sangre y del agua que brotó del costado abierto de Cristo. María es la madre de la iglesia, por eso está allí cuando nace la iglesia, para acoger a la iglesia, para interceder a la iglesia. Todo esto significa la expresión, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, en esta tercera palabra, Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Jesús le está pidiendo a la iglesia que acoja como madre suya a la que había sido su madre en la tierra, a la Santísima Virgen María. El Viernes Santo, Cristo proclama desde la cruz la maternidad espiritual de María. Cristo proclama desde la cruz que la iglesia debe acoger a María como su madre. Qué bonito. Pensemos un poquito también, queridos hermanos, cómo está nuestra relación con la Santísima Virgen María. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos dos mamás. La mamá que nos engendró, que nos dio a luz, que nos educó, que nos crió. Y nuestra mamá espiritual, la Santísima Virgen María. Por eso nosotros debemos llevar una medallita suya, el escapulario, tener algún cuadro de ella en casa, rezarle a la Santísima Virgen María. Es cierto, la Virgen no hace milagros. Los milagros los hace Dios. Pero la Virgen conoce mejor la voluntad de Dios que nosotros, y la Virgen está más cerca de Dios que todos nosotros. Está al lado de su trono en el paraíso. Y por eso la Virgen, como en Caná de Galilea, intercedió por un milagro, también en el paraíso, al lado del trono de Dios, puede interceder por cualquier milagro. ¿Cuántas personas hoy día no reciben milagros a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo? Recordemos que la tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz significa acoger a María como Madre nuestra, nuestra Madre que nos protege, que nos ayuda, que intercede por todas nuestras necesidades. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. La cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Curiosamente, queridos amigos, Mateo y Marcos, que son los que nos traen esta cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nos los han conservado en su lengua original en arameo. Recuerden que los 4 evangelios están escritos en griego.
Y en la época de Jesús, el hebreo era una lengua reservada para la sinagoga, para la liturgia. La lengua común que se hablaba en las aldeas de Galilea y de Judea era el arameo. Pero los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, han traducido las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo del arameo al griego. Pero curiosamente, cuando se nos habla de la muerte de Cristo en la cruz, Mateo y Marcos no quisieron traducir del arameo al griego esta cuarta palabra del Señor. La dejaron tal cual Jesús la pronunció en arameo antiguo. Elí, Elí, lema sabactani, que traducido significa efectivamente al español, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A lo largo de la historia de los estudios de la Sagrada Escritura, ha habido mucha discusión acerca de esta frase de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Algunos incluso no creyentes dicen que si Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿por qué mientras está agonizando se olvidó de su Padre y se sintió abandonado por Él? Otros dicen que lo que ocurrió fue que Jesús estaba derramando mucha sangre, estaba sumamente agonizado y entonces ya no pensaba bien. En realidad, en el fondo, no resuelve el problema. Más bien la interpretación hay que buscarla de parte de los mismos evangelistas, tanto Mateo como Marcos. Y ellos aquí destacan que Jesús está pronunciando un salmo, el Salmo 22. Es decir, que Jesús estaba orando. No sé si ustedes se han tomado la dedicación de leer con atención los discursos de Jesús, las catequesis de Jesús en los 4 evangelios. El libro que Jesús más utiliza cuando Él predica es el libro de los Salmos y también el libro de Isaías. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús estaba habituado a rezar los salmos, a cantar los salmos, como en la época de Jesús era común entre los judíos y judías. Se aprendían de memoria los salmos. Los evangelios nos dicen que Jesús en la última cena había cantado los salmos, el gran Jalel, ¿no? Salmo de acción de gracias. Ahora, en la cruz Jesús está rezando un salmo. Esto no contradice que había perdido la conciencia de hijo de Dios y que no estaba viviendo en profundidad su relación como Mesías y como hijo del Altísimo. Es todo lo contrario, porque era consciente de su relación con Dios. Jesús rezó un salmo que estaba habituado a rezar, y era un salmo que se rezaba en momentos de prueba, el Salmo 22, porque estaba habituado a rezar. Jesús no solamente oraba con el corazón, se relacionaba con Dios Padre de una manera espontánea. Jesús rezaba los salmos. Y en la cruz estaba rezando un salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús quería dirigirse al Padre como el Padre quería escucharle. Recuerden que los salmos son oraciones inspiradas por Dios. Y a través de esas oraciones, Dios quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, con esos sentimientos que Él inspiró a los agiógrafos en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús lo que hace es repetir un salmo que se proclama, que se reza en un momento de dolor, de aflicción. Ahora veamos el contenido de esta expresión. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el fondo, ¿qué expresa? Que Jesús se está colocando en la piel de la humanidad que se siente por el dolor abandonada por Dios. Es un sentimiento, es una emoción. Jesús, que se ha identificado
tanto con el dolor de la humanidad que Él hace suyo los sentimientos del hombre que sufre. En el fondo es una expresión radical de amor. Tanto ha amado a la humanidad que sufre exactamente igual y hasta más que gran parte de la humanidad. Y digo porque gran parte de la humanidad, porque a ese extremo del dolor pocos mueren y pocos sufren. Jesús murió a causa de esa crucifixión. Nos dice la Sábana Santa, que es un documento histórico de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quien no lo han estudiado científicamente lo critican, pero uno no puede criticar algo que uno no lo haya estudiado. Y el documento histórico de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son los evangelios, confirman también otro documento que ha llegado hasta nosotros, la síndrome de Turín. Y en la síndrome de Turín se habla de que Jesús, sus manos y sus pies fueron atravesados por unos gruesos clavos. Esos clavos que recibe Cristo en sus manos fueron colocados en la muñeca. Si lo hubieran colocado los romanos en la palma de la mano, le hubieran desgarrado la mano. Y los evangelios confirman de que Jesús estuvo colgado de la cruz de esos 3 gruesos clavos. Los clavos los colocan en la muñeca de ambas manos. Hay un espacio donde atraviesa el clavo, donde pasa un nervio que recorre todo el cuerpo. Esto quiere decir que cuando Jesús estaba en la cruz, su dolor era un dolor extremo y que Jesús tenía que escoger entre impulsarse para respirar o quedarse en la posición en la que estaba. Es decir, que era una llaga de dolor. Esa actitud de Cristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está confirmando el dolor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El Evangelio de Marcos dice que Jesús llegó al Gólgota a las 9 de la mañana. Comienza la crucifixión. Desde las 9 a las 12. A mediodía Jesús sube a la cruz y muere a las 3 de la tarde. Ahora imagínense ustedes todas esas horas Jesús agonizando. En esas horas de agonía Jesús pronuncia 7 palabras. El corazón de esas 7 palabras es precisamente el Salmo 22. Está en el núcleo de su sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Comparte el dolor de todos los que sufren. Se pone en la piel del ser humano, del dolor de todo hombre y de toda mujer. Con esta expresión Jesús nos está enseñando a no tenerle miedo a la cruz, al dolor. Y saber que si nosotros aceptamos la cruz, el dolor, el sufrimiento, con ella también conquistamos almas para el reino de Dios. El apóstol Pablo había escrito que compartía en su carne lo que hacía falta a la pasión de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús no sufrió lo suficiente y que todavía nosotros tenemos que sufrir más para que Dios Padre siga salvando a la humanidad. Por supuesto que no. Lo que nos está diciendo es que cuando llegan los momentos de dolor y de sufrimiento en la vida del ser humano, como Jesús lo ofrece al Padre, nosotros también estamos invitados a ofrecerlo al Padre. Es decir, que el dolor, que el sufrimiento es un apostolado. Con ellos, precisamente, Dios se sirve para tocar el corazón de los infieles, de los que están apartados de Dios. Por eso cuando llega la cruz, queridos amigos, no hay que salirle huyendo. La cruz es una ocasión preciosa para nosotros colaborar con Cristo por la salvación de las almas. María asociaba su dolor de madre a todo lo que su hijo sufría en la cruz.
Por eso se le ha llamado colaboradora de la redención. En otra época, corredentora. Pero esa expresión corredentora se presta a confusión y por eso es más acertado decir colaboradora de la redención. Nosotros también somos colaboradores de la redención. Si somos capaces, como María, de ofrecer nuestra cruz y nuestros dolores al sufrimiento de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. La quinta palabra de nuestro Señor Jesucristo fue tengo sed. Consideremos que en el momento de la crucifixión a Jesús le ofrecieron dos bebidas. La primera era vino mezclado con mirra. Esto era un narcótico, una especie de analgesia o de anestesia que se le ofrecía a los ajusticiados para minorar el dolor de la crucifixión. Porque eso de atravesar la muñeca de las manos y los pies con 3 gruesos clavos no es nada agradable, es algo muy complicado, ¿verdad? Entonces se le ofrecía vino mezclado con mirra. Y a Jesús le ofrecieron ese narcótico, pero Jesús lo rechazó, porque Jesús estaba dispuesto a ofrecer su dolor por nosotros. No es porque Jesús fuese un masoquista y que le gustaba el dolor, sino porque Él quería ofrecer su dolor con amor a la humanidad. Y por eso rechaza ese vino mezclado con mirra o hiel. Pero cuando estaba en la cruz, ya en la quinta palabra, hay otra expresión del Señor en donde pide algo de beber. Y entonces un soldado moja una esponja en un poco de vino avinagrado, no era vinagre, sino vino avinagrado, y se compadece de Jesús y le moja los labios con esa esponja empapada en vino avinagrado ante la exclamación de Jesús, tengo sed. Este gesto de este soldado romano podemos compararlo con otro gesto cuando Jesús cargaba la cruz sobre sus hombros y una mujer se compadeció de él al verle el rostro bañado en sangre y le enjugó su rostro. Según la tradición, aquella mujer se conoce como la Verónica. Ese dato no está literalmente en la Escritura, pero sí en la tradición de la Iglesia, pero también aparece en la Escritura que muchas mujeres se compadecían del Señor. Pero fíjense que no solamente las mujeres, sino también los hombres. Aquel soldado romano cuando vio a Jesús de esa manera, es decir, coronado de espinas, bañado en sangre, desnudo, con frío, con su cuerpo cubierto también de llagas, de moscas, de mosquitos, el hombre se compadece, empapa una esponja en vino avinagrado, que era el vino que los soldados tenían para su consumo, y le da un poco de beber a Jesús en la cruz. Es un gesto de ternura, de compasión. Pero esa palabra de Jesús, tengo sed, nos recuerda, queridos amigos, que hoy Jesús sigue sufriendo. Sigue sufriendo en un niño pobre, sigue sufriendo en una persona encarcelada, sigue sufriendo en aquellos que pierden su terreno a causa de las guerras, sigue sufriendo en aquellos que tienen hambre, sigue sufriendo en aquellos que están en una cama. Recuerden el juicio final de las naciones en Mateo capítulo 25. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me fuiste a visitar, en la cárcel y no me fuiste a ver, desnudo y no me vestiste,
Era forastero y no me acogiste. Cada vez que lo hiciste con uno de esos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Esa expresión, tengo sed, nos recuerda, queridos amigos, las obras de misericordia. Jesús está presente en cada hombre, en cada niño, en cada mujer, en cada anciano que sufre, en cada marginado. Es una catequesis que Jesús nos está dando a la hora de su muerte en la cruz. No descuidar las obras de misericordia. Madre Teresa de Calcuta pidió que en todos los conventos las religiosas colocaran en su capilla de adoración al Santísimo, donde celebran también cada día o participan de la celebración de la Eucaristía, esa expresión de Jesús, tengo sed. ¿Por qué? Jesús mismo le indicó a Madre Teresa esa expresión, para que siempre las hermanas recordaran su sufrimiento en cada hombre que sufre. Pero esa expresión, tengo sed, que encontramos en las capillas de las misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta, esa expresión no es solo para ellas, también es para nosotros. Qué bonito sería que en un oratorio, en nuestra casa, al lado de un crucifijo, pusiésemos esa expresión, tengo sed, para que nos recuerde nuestro deber de servir a los necesitados. El Viernes Santo, queridos amigos, nos debe llevar también a todos a tener conciencia de que Jesús hoy está agonizando en un anciano, en un niño que está en la calle desprotegido, que está agonizando en una persona accidentada, en una persona que está en depresión, en una persona que no le encuentra sentido a la vida. Ahí está Jesús, esperando que nosotros le socorramos como hizo aquel soldado romano que se compadeció del Señor y le mojó los labios con aquel vino avinagrado ante ese dolor que Jesús tenía. Pensemos cuántas obras de misericordia nosotros no podemos hacer ante ese Cristo que espera por nosotros. El Año Santo de la Misericordia es una ocasión hermosa para acercarnos a Cristo sufriente en el pobre, en el indígena, en el campesino, en el niño que está en la calle pidiendo limosna. Hay muchas obras sociales en la iglesia y fuera de ellas, donde nosotros podemos solidarizarnos con Cristo sufriente. No pasemos por alto que cada vez que nosotros servimos a un necesitado, estamos sirviéndole al mismo Jesús y Él ve también esa obra. Fue Santiago el que escribe en su carta, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demuestro mi fe. Si es verdad que nuestra fe nos salva, no podemos nosotros olvidar que también nuestras obras nos salvan, como afirma el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Que al atardecer de nuestra vida todos seremos examinados por nuestras obras de caridad, más que por la fe. Una persona que le sirve al pobre, le está sirviendo a Cristo. Está solidarizándose con su dolor, con su sufrimiento. El Viernes Santo es una invitación también a descubrir en todo hombre que sufre al mismo Jesús que espera por nosotros.